Recording is on. Bueno, ahora tenemos 2 fellow jitzers dentro del grupo. Bueno, como hablábamos en la clase anterior en concurrencia, teníamos el problema que las propuestas de Decker y de Peterson utilizaban la espera ocupada, se basaban en que había un ciclo while ahí que se repetía, tratando de ver que se cumple una condición para recién definir si se avanzaba o no. Esas condiciones eran, si recuerdan, que tenga el turno, o que otro, mejor dicho, que otro proceso no tenga el turno para entrar, y al mismo tiempo que ese proceso esté interesado. Si no concurrían esas dos cosas, debía poder seguir. Pero esa pregunta ocupaba una ráfaga de CPU, digamos, si es que era un solo procesador, porque todo el tiempo iba a estar haciendo esa pregunta. Esa era la espera ocupada. Entonces, eso es lo que se trata de resolver a través de otras iniciativas para el problema de la sección crítica. Habíamos visto eso. ¿Cuál era el problema? La espera ocupada. Acá lo ejemplificamos como alguien que da vuelta en círculos. Este señor, que por esa razón muchas veces usamos su no tan sencillo nombre como contraseña en cursos de sistemas operativos, que lo deben haber visto porque además ha influido en muchas áreas de nuestra disciplina, es Edgar Dijkstra. Él escribió en el año 65 un artículo que se llamaba Cooperating Sequential Processes. Allí es donde plantea por primera vez la idea de un tipo especial de entero, así lo llamaba en ese momento, que posibilitara la sincronización y entre ellos la exclusión mutua entre distintos procesos. Esos enteros, parece que tenemos problemas también para que esto funcione, esos enteros se llamaron semáforos y tenían dos operaciones que se podía hacer sobre ellos. Una que se llamaba P y otra B. De palabras en holandés, no sé cómo se pronuncian, pero que una de ellas era, la P era comprobar si es que el número entero de ese era un 0, y si es que era un 0, el proceso que lo llamó, que pidió que se hiciera P, se dormía. ¿Qué es esto de dormir? Habíamos mencionado antes de empezar la parte grabada que la clave de estas soluciones que se plantean ahora tenían que ver con el dormir y el despertar. ¿Qué significa que un proceso se duerma? Habría que pensarlo en términos de el ciclo de vida de un proceso. Cuando un proceso se duerme, lo que pasa es que no puede ser ejecutado, es decir, no va a estar en la cola de listos, va a estar en una cola de bloqueados esperando a que se dé una circunstancia que le permita llegar a la cola de listos. Lo importante es que un proceso que está dormido no es elegible para que le den el procesador. Se le saca el procesador y no puede acceder a él. ¿Se entiende la idea? Eso es dormir. Y por el otro lado, la otra función B incrementa en 1 el valor que hay en el semáforo, y si es que hay procesos que están dormidos por haber hecho P y habérselo encontrado en 0, entonces despierta un proceso. El artículo de Dijkstra, si alguien es muy, muy curioso y además lee inglés, lo podemos compartir también, porque lo que tiene de interesante es cómo él va a plantear y cómo resuelve el tema de la sección crítica a partir de estas funciones. Obviamente no es un requisito de la materia, pero puede ser de que haya interesados o interesadas en ese contenido. Bueno, con estas dos funciones alcanzaría para resolver el problema de la sección crítica. ¿Cuál es la idea de un semáforo? O sea, su nombre obviamente remite a los semáforos que se utilizan en la vía pública para el control de tránsito. Nada más que tiene dos posiciones. Hay rojo y hay verde. Acá no hay amarillo. Y el hecho de que tenga un valor es el que va a definir qué es lo que pasa con un proceso que le pide un servicio a ese semáforo. Es decir, que le da una orden P o B, un mensaje P o B, diríamos en términos de orientación a objetos. Si es que ese semáforo estaba en 0, todos los que llegan se van a dormir.
¿Y cuánto duermen? Van a dormir hasta que algún otro proceso haga B en el semáforo y pida entonces que uno se despierte. Una característica de los semáforos es que puede tener distintos valores. Dijimos que la propuesta de Dijkstra es que fuera un entero medio especial. Hoy diríamos en todo caso que es una clase que tiene dos métodos, el P y B de los que hacíamos referencia, y puede tener un valor. Ese valor indica cuántos pueden pasar. Es decir, no es solo para la exclusión mutua. Con el hecho de que un semáforo tenga un valor 1 o 0 nada más, ya es suficiente para la exclusión mutua. Pero si tiene un número más alto, va a dejar pasar a más de un proceso, a una parte de la sección crítica o de la que estemos trabajando. Así que además de permitir la exclusión mutua, también es una herramienta para la sincronización. Ese semáforo de ahí tenía un número 3, quiere decir de que a partir de ahí pueden pasar 3 procesos. Llega un proceso, hace P y lo ponen 2. Llega otro, lo ponen 1. Llega otro, lo ponen 0. Ya pasaron los 3 procesos. Llega uno más, como ya se lo va a encontrar en 0, se duerme. Y todos los que en adelante lleguen se van a dormir. Esas dos funciones, P y B, que son las que propuso originariamente Dijkstra, hoy se las conoce con otros nombres porque depende de las implementaciones reales que se han hecho. De hecho, ustedes van a ver en Java que está la clase semáforo y que también tiene la posibilidad de que uno programe utilizando semáforos con distintos hilos. Además de P, a la función P también se le suele llamar acquire, que es la idea de adquirir, con la idea de que uno toma un derecho o una llave que le permite ingresar a un lugar, en este caso la sección crítica. También se le llama wait, con la idea de que si vos hiciste P y te encontraste con el 0, vas a esperar, o down, por el hecho de que disminuye el valor del semáforo. Otros nombres para B son release, que sería el complemento de acquire, o sea, acquire es tomar, agarrar, release es liberar, y signal para wait y up para down. Bueno, hay distintos tipos de semáforos. Básicamente, una clasificación en semáforos justos o robustos y semáforos que no son robustos. La diferencia entre ellos es que el que es robusto, asegura que el que se va a despertar cuando alguno hace B, o sea, alguien hace una llamada B y hay procesos durmiendo allí, encuentra de que hay alguno durmiendo. Puede haber muchos durmiendo. ¿Cuál se va a despertar? Si se va a despertar al que hace más tiempo que está esperando, eso es un semáforo robusto. Si no hay garantías de que va a despertar eso, en ese caso es un semáforo no robusto. También hay otra clasificación de tipo de semáforo que tiene que ver con los valores a los que hicimos referencia hace un rato, que no necesariamente tienen 0 y 1, es un entero que puede tener otros valores. Así que hay semáforos generales, que son los que pueden tomar cualquier valor positivo, y los semáforos binarios, que son los que solo pueden tomar el 0 y el 1. Es común que como la única función que cumple un semáforo binario es el de la exclusión mutua, a ese tipo de semáforos muchas veces se los llama mutex. Veamos un ejemplo en Java. En Java se instancia un semáforo con la orden new, así que acá sería que ponemos en ese un semáforo y el número que se le pone ahí se pasa como parámetro, es el valor inicial que va a tener ese semáforo. También se le puede pasar, como ven, hay dos constructores para este semáforo que permiten que uno pase también un booleano. ¿Qué es ese booleano? Si es true, el tipo de semáforo que se crea es un semáforo robusto.
¿Se ha entendido hasta acá? Vamos a verlo ahora en acción en los semáforos, con algunas soluciones como para ver de qué se trata, cómo es que funciona esto, de que una variable entera permite resolver problemas de sección crítica. Ahora vamos a verlo desde otra aplicación, así que... Bueno, ¿se ve? Sí. Bueno. El problema del productor consumidor. En Paradigmas les mencionaron los problemas clásicos. Productor consumidor, la cena de los filósofos. ¿Recuerdan? ¿Les suena? Sí, profe, algo. Bueno, vamos a ver cómo... La idea del productor consumidor es que hay alguna zona compartida, un buffer, en el cual un tipo de procesos, no necesariamente uno, muchos procesos, producen cosas, elementos, y los ponen dentro de ese buffer. Otro tipo de procesos saca cosas de ese buffer y los consume, digamos, los usa para algo. ¿Qué problemas se pueden dar? Como ven acá, no basta con la exclusión mutua, porque no es que uno solo tiene que entrar, sino que es importante que si está lleno, un proceso productor no puede agregarle cosas al buffer, y si está vacío, un proceso consumidor no trate de sacar cosas del buffer. Entonces esas son las cosas que hay que resolver en este caso. Ahí estamos viendo, en ese caso está lleno el buffer, representado por esas cajitas con sus zanahorias, y se trata de poner uno nuevo, no debería ser posible, justamente ahí está la sincronización que hay que lograr, que es evitar de que se agreguen cosas cuando ya está lleno. Y el consumidor, bueno, si no hay nada que consumir, no debe poder consumir. Si todas las cajas están vacías, no tendría que poder consumir. Y acá, lo que veíamos hace un rato, esto es un problema de sincronización, es decir, no solo de exclusión mutua, sino de sincronización. También es de exclusión mutua, como vamos a ver. Esto que está acá es una solución general al problema de productor y consumidor con semáforos. Fíjense que los nombres que usamos acá, espero que alcancen a leer. ¿Se puede leer? Sí, todo bien, profe. Bien. El productor y el consumidor, acá estaría el código. Obviamente los dos los ponemos con un while true, suponiendo que producen eternamente y consumen eternamente, y que esa es la función que hacen todo el tiempo. Obviamente es con fines de simplificar el problema. En el productor hay una función generar, que es la que produce un elemento, y luego necesita ver si es que si está lleno el buffer. O sea, recordemos, cuando no puede el productor poner un elemento, cuando está lleno. Y puede ser de que lleguen otros productores a tratar de ponerle un elemento y ya esté lleno y también se tienen que ir a dormir. ¿Cómo hago yo para determinar eso? Acá vemos el esquemita que hay entre las dos partes. El consumidor, si trata de consumir y no hay nada, no puede consumir. Eso se hace a través de un semáforo, que acá le pongo el nombre lleno. El consumidor, cuando trata de sacar un elemento del buffer, manda un acquire a ese lleno. Acquire o P. Si está en cero, o como vamos a ver en el caso de Java puede ser un valor negativo también, eso quiere decir de que no hay nada en el buffer y se va a dormir. Pongo acá que en el productor, después de haber logrado poner un elemento en el buffer, hace un release a ese mismo lleno,
Cuestión de que a uno de los que estuviera durmiendo acá, uno de los consumidores que estuviera durmiendo en ese lugar, se despierta y puede consumir. Y el otro esquema es acá al revés. El productor dice, busca ver si hay lugares donde poner. Así que su semáforo se llama lugares. Pregunta si hay lugares, y si no hay lugares, porque hacen falta consumidores que saquen cosas de ahí, se duerme. Cosa que recién va a ser despertado cuando un consumidor consuma, y por eso abajo está el release. Antes de pasar a este otro, hay algo interesante de marcar ahí, y es que para el acto de agregar un elemento del buffer o de sacarlo, hay otro semáforo que se llama mutex, lo que les decía hace un rato. La única función de ese es evitar de que haya dos que escriban al mismo tiempo o lean al mismo tiempo. ¿Por qué es esto? Porque podría ocurrir que mientras el productor está intentando agregar en una posición del buffer, no se actualiza la posición del buffer y llega otro productor y escribe encima. O habiendo elementos, el consumidor saque de donde yo estoy tratando de poner. Es decir, es eso lo que hay que tratar de evitar, y por lo tanto, para que no haya acceso simultáneo al buffer, está ese mutex, cuya única función es la de la exclusión mutua. Ahí se ven dos tipos de cuestiones en el caso del productor consumidor que son muy comunes. Tratar de que un proceso, un tipo de procesos, avise al otro de que puede continuar, así que esa es la función de un release. La exclusión mutua que vimos, bueno, y que prácticamente es el problema que da origen a todo esto que vemos en este momento. Otras veces, lo que se llama un encuentro o rendezvous, que lo que se trata es de que algo empiece recién cuando hay una determinada cantidad, o sea, que haya varios procesos y recién entonces puedan ingresar. Sería como decir, como hicimos al comienzo, veía muy pocos alumnos, digo, bueno, que por lo menos haya 6. Entonces ese sería un rendezvous. No se lanza hasta que yo no asegure que hay al menos cierta cantidad de personas. Podría ser para un juego también. Un juego no empieza hasta que no se hayan juntado determinada cantidad de jugadores. Entonces, esa función de sincronización es común y por lo tanto tiene un nombre y dado que es tan común, también hay soluciones comunes. Y el molinete o turnstile, cuya idea es que pase uno por vez por algún lugar, aunque deje pasar a muchos, por ejemplo, para ingresar a un subterráneo en Buenos Aires, no sé cuántos lo han visto, pero no se me ocurre ahora un molinete por acá, que uno pasa, pone una moneda y eso le permite pasar a uno, pero no quiere decir de que uno solo va a estar en el subte, pasa uno por vez, eso es un molinete. Veamos un poco de qué se trata cada uno. La idea de un aviso es la que se da a través de un release o un signal. La idea es que esto se usa cuando un hilo o un proceso tiene que esperar a que otro haga algo antes. Es para asegurar una precedencia, algo que también han visto en otras asignaturas. Si yo debo garantizar, pensemos que son procesos que están corriendo en paralelo o hilos que están corriendo en paralelo, yo tengo que garantizar de que alguno haya hecho algo para que recién otro empiece a hacer su tarea. En ese caso es importante de que uno le avise al otro. Hay que asegurar lo que decía, que haya un orden determinado entre los eventos. Esta es una forma, ya sé que esto parece significar un montón de cosas, pero así con esta flechita se suele denotar de que A tiene que pasar antes que B. Eso se hace a través de un mensaje. El mensaje dado a través de semáforos sería esto. Un hilo hace lo que se está esperando y manda un signal. Ese sería el mensaje. Si el otro hilo llegó antes de que se hubiera hecho esa tarea que está esperando, bueno, hace un wait o un acquire y se queda dormido hasta que recibe un release. El mutex o exclusión mutua es el más simple de todo.
cuando hay un semáforo que empieza en 1 y cada proceso tiene un mutex.acquire, todos los procesos, cuando lleguen a ese lugar, se van a dormir y va a pasar uno solo. El encuentro que les decía hace un rato, lo que se busca es que haya dos hilos determinados o dos procesos puedan ingresar en forma simultánea. Ahora que repaso, veo que usé mal el término anteriormente. La idea de encuentro es que no se empiece hasta que otros hayan llegado al mismo lugar o a determinada instrucción. Que el proceso A o el hilo A no pueda pasar de cierto lugar hasta que el hilo B haya llegado a cierto lugar. Entonces, en ese caso, hay una instrucción previa y luego avisa que él ya llegó hasta ahí. Y luego hace un acquire. Cuestión de que si el otro llega, ya pueden pasar los dos. Ese es el aviso. Y luego espera. Entonces, si llega otro proceso a la misma instancia, va a ver que ya se hizo el release y va a mandar su propio aviso para que el otro también se libere. En este caso se llaman llego A y llego B, los dos semáforos. Y la barrera, que sí es efectivamente cuando hace falta que una determinada cantidad de hilos o procesos hayan llegado a un determinado punto. En ese caso, a ver, volvamos. Lo que hay es un mutex para el contador de hilos que ya están listos para la situación. Es decir, se parece al encuentro en el hecho de que yo tengo que garantizar que todos hayan llegado a un cierto lugar. Pero como no es solo entre dos, no me basta con un release concreto, sino que necesito que se hayan dado release a un conjunto. Es importante acá, son indeterminados, o sea, todos los hilos que están en participación en esto son iguales. Si no fueran iguales, esta solución no me sirve. Si yo necesito que haya un hilo de tal tipo, otro hilo de tal tipo y otro hilo de tal tipo, no es una barrera. Yo lo que necesito, en cambio, es que haya 3 hilos para que recién pasen todos juntos, entonces sí es una barrera y se usa esta solución. Fíjense entonces que el contador tiene un mutex. Luego de que se incrementa el contador, se pregunta si ya son los n que hacen falta. Y si son los n que hacen falta, recién se manda un release. Todos, después de esto, fíjense que todos van a pasar, primero aumentan el contador. ¿Ya somos n? Pregunta. Si es así, hace un release a todos. Y haya hecho o no ese release, se queda durmiendo acá en el acquire. A menos que ya haya un release. Y cuando él pasa de esta instancia, hace también un release. Esa estructura que está acá, donde hay un acquire y un release seguido, lo que se hace es que pase uno por vez. Ven acá, el enésimo, o sea, solo cuando la cantidad es n, libera a un proceso o hilo. O sea, manda un release. Ese que se despertó tiene que mandar un release al siguiente. O sea, acá no es que se despiertan todos juntos, no entran todos en bandada, sino que se despierta a uno solo. Por ejemplo, ahí puedo preguntar, si ese semáforo, todos, es robusto, ¿me aseguro o no me aseguro que el que va a pasar con ese release sea el primero que llegó? Ese tipo de preguntas capciosas a veces se hacen en esta cátedra. Bueno, entonces, esta estructura que vemos acá, todos acquire y todos release, también es una solución común. Ese es el molinete, es decir, pasa uno por vez y cada uno que pasa habilita al que sigue. Es decir, vamos a encontrarnos en muchos problemas en los que no podemos dar el ingreso a todos juntos, sino que van a ingresar de a uno, aunque sean varios los que ingresen.
esa tarea se suele hacer a través de un molinete. Les decía del libro, que me dijeron que justo se cortó la transmisión. El libro en el que tomamos estas ideas y donde hay muchos ejemplos muy interesantes de resoluciones con semáforos es The Little Book of Semaphore, de Alan Downey. Está libre en internet, así que se lo puede descargar. Lo malo es que está en inglés. Lo no tan malo es que es código en su mayor parte, así que entender cuál es el problema y ver las soluciones, medianamente aún sin mucho inglés, uno se le puede arreglar. Bueno, ¿cómo vamos? Que ahora nos va a tocar la otra gran solución al problema. Y también acá voy a experimentar qué tal se ve, porque, bueno, hemos pasado a utilizar otras técnicas que no son las mismas que usábamos en clases. Bueno, parece que se va a ver. Bueno, ¿se está viendo? Veo que mi conexión ha bajado un poquito. Ahí levantó. Ahora vamos a ver la otra solución tradicional, digamos, del problema de la sección crítica sin incurrir en la espera ocupada, que son los monitores. ¿Por qué surge la idea de monitores? Si ustedes empiezan a tratar de resolver algunos problemas con monitores, con semáforos, perdón, van a encontrarse que a veces requieren muchos semáforos. Mientras más semáforos hay, controlar de que esos hilos no caigan en un abrazo mortal o la sincronización sea incorrecta, se hace cada vez más difícil. Cambiar el orden entre dos semáforos puede llevarnos derecho a un abrazo mortal, porque puede ocurrir de que dos hilos o más hagan acquire o hagan P a semáforos de los cuales otros son responsables, pero esos otros también se duermen. Y eso lleva derechito a un abrazo mortal. Entonces, como traen problemas los semáforos, hay otro enfoque de solución que fue propuesto por Charles Richard Anthony Hall en el año 1974, 9 años después de los semáforos. La idea acá es dar una solución centralizada al problema de la sección crítica. En el caso de los semáforos, ustedes tienen que programar en cada hilo que va a participar del problema cómo va a manejar los semáforos. Cuando el problema es relativamente pequeño, como son los casos de productor-consumidor, la solución no es muy difícil, puede ser también en lectores y escritores, pero si se hace el problema más grande, justamente en el libro de Stallings, ahí se presenta el problema de lo que se llama el barbero dormilón, una de las traducciones más comunes, donde hay una peluquería, hay 3 peluqueros, hay 3 asientos, por lo tanto, para a quienes le van a estar cortando el pelo. En la peluquería en total cabe una cierta cantidad de personas, entonces ahí empieza un problema de que cuando llega alguien a cortarse el pelo, primero tiene que ver si hay lugar en la peluquería. Si hay lugar, tiene que pasar y sentarse a esperar, a menos que no haya nadie cortándose. O sea, ahí también tiene que fijarse si alguno de los 3 peluqueros está libre. A su vez, el peluquero, cuando está cortando el pelo, bueno, corta el pelo de alguien y cuando se va no tiene que seguir cortando el pelo. Se tiene que dormir hasta que haya un cliente que se haya sentado para que le corten el pelo. Todo eso, si se hace con semáforos, se empieza a poner bastante espeso.
porque son un montón de semáforos los que va a hacer falta escribir, y escribir algunos mal o ponerlo en el lugar incorrecto arruina una preciosa idea de solución que uno pudiera tener. Entonces, frente a eso, la alternativa son los monitores. Un monitor es una estructura cuya idea central es que el monitor se encarga de la exclusión mutua. Lo que uno programa dentro del monitor va a ser cómo se sincroniza, pero la exclusión mutua ya está asegurada por el monitor. Esta es la facha general de un monitor. Digamos, un monitor tiene una serie de operaciones que acepta, que son las entradas al monitor. Como se ve esto cuando fue escrito originariamente, época en que la programación orientada a objetos no era tan común, no se llamaban de esa forma, pero esto en realidad serían métodos y que uno ingresa a un monitor a través de un mensaje. A su vez, había datos compartidos, ciertas variables que maneja el monitor, que solo puede acceder al monitor y él se encarga. En esas variables que se llaman conditions, no son booleanos. Ahí empieza uno de los problemas habituales de este tema, confundir una condition con un booleano. Una condition es una variable que cuando se da un determinado valor de un booleano, hace que los hilos o procesos que lo han invocado se duerman. Eso no es propiedad de un booleano, es un booleano reforzado, si se quiere. Uno tiene que jugar con esas conditions para poder dar soluciones con un monitor. Y por otro lado hay un código de inicialización, que en nuestro caso, digo, si uno lo mira con términos de orientación a objetos, sería el constructor. Entonces, ¿qué tiene todo monitor? Un tipo de variables que son decíamos hace un rato, de tipo condition. Las conditions aceptan dos métodos. Uno se llama cwait y otro csignal. El cwait lo único que hace es dormir al proceso que lo llamó. Es decir, parece raro, pero por eso ahora ya no descansa tanto en la programación en cada uno de los hilos, sino está todo en el monitor. El cwait es una orden que está dentro del monitor y que algún hilo lo ha invocado. Algún hilo entró al monitor y por alguna razón el monitor puso una orden cwait. Y cwait es dormir. Y cuando hay que despertar a uno para que continúe su tarea, es porque la condición esa que está esperándose se ha cumplido, se hace un csignal. Las entradas del monitor, que serían los mensajes que es capaz de recibir, o sea, los métodos. Nosotros, para programar un monitor que dé solución, escribimos esos métodos, definimos las variables de tipo condition y le damos un valor inicial a las variables. Como decía hace un rato, esta idea de monitor fue propuesta por Hoare. El problema de estos monitores es que, si bien resuelven el problema, es que la idea con la que trabajaban es este esquemita de ese if que se ve ahí. Si no se da una condición, eso sí es un booleano, si no se da una condición, la variable condition correspondiente hace un cwait. Por ejemplo, visto en un productor consumidor. Llega un productor, la condición booleana sería, está lleno mejor dicho, ¿hay lugar dentro del buffer? Si no hay lugar dentro del buffer, que esa sería la pregunta del if, entonces me tengo que dormir. Pero ¿en qué me duermo? Me duermo en la condición de que haya lugar. Es decir, algún otro hilo va a generar el lugar y me va a despertar haciendo un csignal a esa variable condition. El proceso entonces duerme hasta que se da la condición booleana y alguien hace un csignal. ¿Cuál es el problema de esta solución? Todos los métodos tendrían que terminar con un csignal.
Es decir, la última instrucción, bueno, no todos los métodos que van a dar, van a despertar a alguien, digamos, que van a cambiar una condición, un booleano del cual depende una condition o gestiona una condition. Entonces, si la última instrucción de un método que tiene que ser un C-signal es ese C-signal, es la última instrucción que tiene que haber. Por eso esa solución se llama signal and exit. El proceso que mandó ese C-signal tiene que salir inmediatamente del monitor. Es decir, hay una segunda condición. Se nos empieza a complicar la programación con estos requisitos. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si no, el proceso que ha mandado el C-signal, a lo mejor él mismo cambia la condición booleana que debería cumplirse para que otro esté despierto. Y por lo tanto, caería en que ha despertado a alguien y después cuando ese despertado intenta seguir, no estaba la condición por la cual estaba esperando. Otro problema es que descansa una buena solución en la política de planificación, porque cuando se despierta un hilo, porque se mandó un C-signal, tendría que despertarse aquel que está esperando. No solo se tiene que despertar, o sea, no solo tiene que parar a la cola de listos el recién despertado, sino que debería ser el primero. A ese debería entregársele necesariamente el acceso al monitor, porque si no fuera así, si hay otros despiertos y otros entran, capaz que cambian la condición. Y este que se despertó no debería poder entrar a hacer las cosas que están en el monitor. Y a su vez, el hilo o proceso que se despierta tendría que ser el que más tiempo lleva esperando la condition. Estas condiciones hacen que una solución con monitor, tal como lo planteaba Hoare, sea muy difícil realmente de implementar. Ante eso hay una variante de monitor que son los monitores de Lamson y Redel. ¿Cuál es la idea en este caso? El proceso que envía el C-signal puede seguir en la ejecución, pero todo hilo que se despierta porque se ha cumplido la condición que estaba esperando, se ha cumplido la circunstancia, digamos, para no usar condición y complicar la explicación, si se cumplió la circunstancia que él esperaba, el hecho que él quería, el booleano que estaba esperando se ha vuelto verdadero, en ese caso lo despertaron. Pero a lo mejor al momento en que él le toca seguir ejecutándose, ya no es cierto. Entonces es importante que vuelva a controlar. Es decir, está bien, me despertaron, pero yo antes de pasar de acá, vuelvo a controlar. Entonces un if no me sirve. Y en cambio, lo que va a hacer falta escribir es un while. Mientras no se cumple la condición booleana, me voy a dormir en esa condición. A su vez, los monitores Lamson y Redel permiten dos formas de despertar: C-Broadcast y C-Notify. C-Broadcast despierta a todo el mundo y C-Notify despierta a uno de una determinada condition. Entonces, ¿cómo escribimos una solución con monitores? Primero hay que ver, como en todo, si no arrancamos con esto, cuáles son las secciones, los procesos en los que hace falta garantizar la exclusión mutua. Digo, porque hay un error muy común en el caso de lectores y escritores, por ejemplo, donde puede haber al mismo tiempo muchos lectores leyendo. Lo que no puede haber es lectores leyendo cuando hay un escritor escribiendo. Y no puede haber otros escritores cuando ya hay un escritor escribiendo. Entonces, no puede estar la lectura del buffer o de lo que se esté leyendo dentro del monitor, tiene que estar fuera. Entonces, el acceso sí puede ser controlado por un monitor, pero no puede estar dentro, porque no va a haber un solo hilo que lea. No buscamos que haya un solo hilo que lea. Segundo, hay que determinar en qué condiciones se tiene que dormir cada proceso o hilo. O sea, yo identifico cuándo se tiene que dormir un hilo. Y cuando esa situación, un determinado booleano tenga el valor necesario, entonces voy a hacer un C-wait.
a una condition relacionada a ese booleano. El booleano no puede tener si wait. Un booleano es falso o verdadero, false, true, no tiene otra variante. Una condition que tiene que ver con ese booleano sí tiene la posibilidad de mandar a dormir o de despertar a determinados hilos. Hay que ver en qué condiciones se tiene que despertar, es decir, cuándo se ha cambiado la condición, cuando ese booleano se refleja, permitiendo, posibilitando que otro pueda seguir y por lo tanto que haya que despertar algún hilo. Y hay que inicializar las variables cuando nace el monitor, o sea, cuando se lo instancia. Así que hay que tener cuidado, esa parte de inicialización está en el constructor. Estos monitores de Lamson y Redel son los más usados, pero hay que decir que desde hace mucho tiempo Java también incorporó un tipo de monitores que se parecen a los de Lamson y Redel. Pero no hay condición, no hay conditions. Lo que se hace, se utiliza métodos o incluso partes de métodos a los que se le pone una palabra clave que es synchronized. Un hilo se duerme todas las veces que encuentra un wait. Y un hilo es despertado cuando algún otro envía un notify. A su vez hay acá en Java un notify all, que sería como el C broadcast de Lamson y Redel, despierta a todo el mundo. Hay de todos modos, desde la versión desde Java 6, ya existe una interfaz condition que permite que uno trabaje con unos monitores más parecidos a los de Lamson y Redel. Sin embargo, la forma más rápida, más simple, más común de sincronizar es utilizando este esquemita de wait y notify. Es decir, un hilo ve si se da cierta condición y mientras no se dé esa condición, hace un wait, se duerme. Cuando sea despertado va a seguir en ese while y va a comprobar si es que cuando a él le tocó finalmente ejecutarse, la condición se cumple. Si no se cumple, se vuelve a dormir. Van a ser despertados cuando alguien haga notify o haga notify all. Este sería un ejemplo. Acá hay un método público al que le estoy agregando que es sincronizado. Entonces, este método ya se garantiza al poner synchronized que sea uno solo el que ingresa. Y por lo tanto aumenta el contador. Si está ocupado, dice acá, va a ser un wait. Esto que está acá de try y catch oscurece lamentablemente el código, pero de lo que se trata es que hay que capturar un eventual posible error que se produjera en esa circunstancia. Bueno, la última cosita sobre esto es que ¿dónde se puede usar esta clave synchronized? En métodos de instancia, o sea, en métodos comunes de una determinada clase, en códigos dentro de ese método, o sea, puede haber dentro de un while, por ejemplo, que hubiera un synchronized, en métodos estáticos, que sea aquellos que son métodos de clase, o dentro de un código que esté en un método estático. Esas son las alternativas que podemos tener para utilizar synchronized. Bueno, esto sería el tema general sobre semáforos y monitores. Van a hacer prácticas sobre estos temas y en el caso de los cuestionarios que vamos a poner en línea van a ser preguntas de tipo general. Veo que mi conexión de nuevo está empezando a flojear. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Ahí veo que Ana Luisaga también está con problema de conexión. Profe. Te escucho. Con se usa el Synchronize sería como estamos usando monitores, ¿no? Es un monitor Synchronized, o sea, cuando vos usás Synchronized, estás diciendo que lo que está dentro de ese Synchronized tiene exclusión mutua. Un solo hilo de una sola instancia de la misma clase va a poder entrar a ese lugar en un momento dado. Por lo tanto, es un monitor. Ahora vos vas a tener que tener cuidado cómo usar cwait y cnotify, wait y notify en Java, y cómo vas a hacer si es que necesitas despertarlos a todos. Claro. Gracias, profe.